Estás escuchando el libro El manuscrito del purgatorio. Si me voy al purgatorio, tú me sacarás de allí. Era una broma que solía hacerle Sor María Gabriela a Sor María de la Cruz. Durante 16 años, Sor María Gabriela, fallecida en 1871, visitó constantemente a Sor María de la Cruz, entablando entre ellas un diálogo constante. La muerta fue respondiendo a las numerosas preguntas que le hacía su hermana en vida, quien tuvo la feliz idea de escribir todo lo que escuchaba. Así es como surge este manuscrito, en cuyas páginas encontraremos un testimonio sobre la realidad del purgatorio, sobre el momento de la muerte y el juicio. Pero es sobre todo una auténtica guía para alcanzar la santidad y tener vida interior, de alguien que contempla la vida terrena ya desde la eternidad. Nos invita a todos a comprender mejor el gran amor que nos tiene Dios y la gran cantidad de gracias que derrama sobre nosotros. Escuchemos con atención. Anexo 1. Catecismo de la Iglesia Católica. Tercer inciso. La purificación final o purgatorio. 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. En esta frase, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso, mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Anexo 2. Audiencia general del miércoles 4 de agosto de 1999 con San Juan Pablo II. El purgatorio. Purificación necesaria para el encuentro con Dios. Primero, como hemos visto en las dos catequesis anteriores, a partir de la opción definitiva por Dios o contra Dios, el hombre se encuentra ante una alternativa: o vive con el Señor en la bienaventuranza eterna, o permanece alejado de su presencia. Para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto,
El camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. Segundo, en la Sagrada Escritura se pueden captar algunos elementos que ayudan a comprender el sentido de esta doctrina, aunque no esté enunciada de modo explícito. Expresan la convicción de que no se puede acceder a Dios sin pasar a través de algún tipo de purificación. Según la legislación religiosa del Antiguo Testamento, lo que está destinado a Dios debe ser perfecto. En consecuencia, también la integridad física es particularmente exigida para las realidades que entran en contacto con Dios en el plano sacrificial, como por ejemplo, los animales para inmolar, o en el institucional, como en el caso de los sacerdotes, ministros del culto. A esta integridad física debe corresponder una entrega total, tanto de las personas como de la colectividad, al Dios de la alianza, de acuerdo con las grandes enseñanzas del Deuteronomio. Se trata de amar a Dios con todo el ser, con pureza de corazón y con el testimonio de las obras. La exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte, para entrar en la comunión perfecta y definitiva con Dios. Quien no tiene esta integridad debe pasar por la purificación. Un texto de San Pablo lo sugiere. El apóstol habla del valor de la obra de cada uno, que se revelará el día del juicio, y dice: aquel cuya obra construida sobre el cimiento, Cristo, resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Tercero, para alcanzar un estado de integridad perfecta es necesaria a veces la intercesión o la mediación de una persona. Por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con una súplica en la que evoca la obra salvífica realizada por Dios en el pasado e invoca su fidelidad al juramento hecho a los padres. La figura del siervo del Señor, delineada por el libro de Isaías, se caracteriza también por su función de interceder y expiar en favor de muchos. Al término de sus sufrimientos, Él verá la luz y justificará a muchos, cargando con sus culpas. El Salmo 51 puede considerarse, desde la visión del Antiguo Testamento, una síntesis del proceso de reintegración. El pecador confiesa y reconoce la propia culpa y pide insistentemente ser purificado o lavado para poder proclamar la alabanza divina. Cuarto, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el intercesor que desempeña las funciones del sumo sacerdote el día de la expiación. Pero en él, el sacerdocio presenta una configuración nueva y definitiva. Él entra una sola vez en el santuario celestial para interceder ante Dios en favor nuestro, especialmente Él. Es sacerdote y al mismo tiempo víctima de propiciación por los pecados de todo el mundo. Jesús, como el gran intercesor que expía por nosotros, se revelará plenamente al final de nuestra vida, cuando se manifieste con el ofrecimiento de misericordia, pero también con el juicio inevitable para quien rechaza el amor y el perdón del Padre. El ofrecimiento de misericordia no excluye el deber de presentarnos puros e íntegros ante Dios, ricos de esa caridad que Pablo llama vínculo de la perfección. Quinto, durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre Celestial, estamos llamados a crecer en el amor para hallarnos firmes e irreprensibles en presencia de Dios Padre en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por otra parte, estamos invitados a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu, porque el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma.
La purificación debe ser completa, y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección. Hay que precisar que el estado de purificación no es una prolongación de la situación terrena, como si después de la muerte se diera una ulterior posibilidad de cambiar el propio destino. La enseñanza de la Iglesia a este propósito es inequívoca y ha sido reafirmada por el Concilio Vaticano II, que enseña: como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Sexto, hay que proponer hoy de nuevo un último aspecto importante que la tradición de la Iglesia siempre ha puesto de relieve: la dimensión comunitaria. En efecto, quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados, que ya gozan plenamente de la vida eterna, como a nosotros, que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. Así como en la vida terrena los creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico, así también después de la muerte los que viven en estado de purificación experimentan la misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios y en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se realiza en el vínculo esencial que se crea entre quienes viven la vida del tiempo presente y quienes ya gozan de la bienaventuranza eterna. Anexo 3. Carta encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, inciso 46. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que sin embargo queda la sed y que a pesar de todo rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que ha acumulado en su vida ¿se hará de repente irrelevante? ¿O qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos da una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos traducir estas imágenes en conceptos, simplemente porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la muerte, ni tenemos experiencia alguna de ello. Pablo dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta está construida sobre un fundamento común: Jesucristo. Este es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar, ni siquiera en la muerte. Y continúa: encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. En todo caso, en este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener diversas formas,
que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente, que para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno. Inciso 47. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo. En el momento del juicio, experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que transforma. El momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del paso a la comunión con Dios en el cuerpo de Cristo. El juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación, con temor y temblor. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez, que conocemos como nuestro abogado, Paracletos. Inciso 48. Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque es importante para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo piensa también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. La respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. El Oriente no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna, que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros, con vínculos de afecto, más allá del confín de la muerte. Ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad,
de gratitud o también de petición de perdón? Ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona, por más que sea cercana a la otra? Cuando planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo, ninguno peca solo, nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de otros, en lo que pienso, digo, me ocupo o hago, y viceversa. Mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así, mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, mi oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto, no es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios. En la comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento importante del concepto cristiano de esperanza. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros. Solo así es realmente esperanza también para mí. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces, habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Gracias por habernos escuchado. Nos puedes encontrar en Facebook, Telegram, YouTube como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde estamos para servirte. Bendiciones abundantes.